¿Qué es la que hay, corillaje? ¿Qué es la que? Bueno, aquí estamos nuevamente en un episodio más de Desde Cero. Aquí Ramoncito Díaz Zambrana para todos ustedes. Un nuevo año, un nuevo comienzo, nuevos sueños, nuevos deseos. Así que un mensaje de bendiciones para todas las personas que nos ven y que nos han apoyado en el año 2024. Ahora vamos por un 2025 diferente, nuevo. Ahí vienen cambios para el estudio, para el proyecto. Gracias por ese apoyo que siempre nos han dado. Puerto Rico está viviendo ahora mismo como que una euforia que ha causado este chamaquito de Vega Baja que se llama Benito y que ha soltado ahí un clase de masacote en estos días, creo que fue víspera de Reyes, y déjame decirles que hay mucho de qué hablar, hay mucho significado, mucho simbolismo patrio detrás de todo esto que ha hecho Benito con su disco Debí Tirar Más Fotos. Está bien por encima de los gandules y me ha causado una búsqueda, fíjate, de historia familiar, de historia de barrio, de historia de, no sé, de las amistades, con este boom que hay de grabar momentos y de tirar más fotos, que son tirar fotos en los momentos especiales en tu vida y rescatar quizás la historia, ¿verdad?, de la familia, de tus ancestros. Y últimamente, nosotros aquí en Desde Cero, los últimos personas que han participado del podcast, uno de ellos ha sido el profesor, el maestro Luis Díaz y el judoka Abderramán Brenes. Los dos han hablado sobre un personaje que la historia ha olvidado un poco en los últimos años, y es esta persona, Filiberto Ojeda Ríos. Y eso ha sido orgánico, que ha salido el tema de ese personaje histórico que impactó mucho la visión y la cultura política puertorriqueña. Y hago esa analogía de lo que ha hecho Bad Bunny, del rescate, ¿verdad?, de esa, no sé, de nuestra herencia. Y ahora nosotros queremos hacer eso aquí en Desde Cero con esa figura de Filiberto Ojeda Ríos, que se ha quedado más o menos en el olvido. Y aquí tengo un grupo de amistades que los conozco mucho hace muchos años y que están con una nueva iniciativa con respecto a la figura de Filiberto Ojeda Ríos. Conmigo se encuentra, es un honor para mí presentar aquí a Manuel López Gay, abogado, a Raquelita, a Raquel Delgado Valentín, doctora en filosofía, y a Raúl Báez Sánchez, que es maestro también. Aquí los tenemos. Un aplauso. Bienvenido aquí. Bienvenido. Mira, bienvenido. Aplauso. Bienvenido. Qué bueno tenerlos aquí en el estudio Desde Cero. Es una acogida bien chévere. Me siento súper pompeado. Estoy un poco nervioso cuando yo tengo así personas así que me pueden enseñar mucho y que hay que no caer en, ¿cómo te digo?, en errores quizás. Me pongo nervioso. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ok, yo estoy aquí bregando, porque acuérdense, yo soy editor, yo soy el que brega con el acomodo del sonido, bregar con tirarse los tiros. Tú eres Cuca Gómez. Sí, yo sí, me acuerdo todo aquí. Entonces, empecé hablando sobre el tema de este fenómeno que ha ocasionado que ahora la salsa está y la plena está primero en el mundo entero. ¿Ustedes piensan que yo estoy en lo correcto? ¿Estoy percibiendo eso? ¿O qué ustedes piensan sobre eso? Sin duda alguna, ¿verdad? Benito Antonio es un fenómeno. Y visibilizar nuestra cultura, la ancestralidad, lo que está ocurriendo en Puerto Rico a través de la música de distintas miradas, ¿verdad? El trap, el reggaetón, la plena, la bomba. Es sumamente importante porque la exposición que tiene esta persona a nivel mundial permite también que lo que está pasando en Puerto Rico tenga esa exposición, ¿verdad? Y creo que ha aprovechado muy bien su conocimiento en distintos foros para hablar de lo que está pasando en Puerto Rico con el tema del desplazamiento, lo que está pasando en Puerto Rico con que nos quieren quitar o nos quieren
¿verdad? Ir poco a poco eliminando la identidad que tenemos como boricuas. Así que sin duda alguna creo que fue un palo este disco en 2025. Sabemos que en los pasados meses también estuvo bien activo hablando en un espacio que él no se había metido, que es hablar del asunto político partidista, ¿verdad? Apoyando candidatos, candidatas, particularmente, ¿verdad? Hablando de cómo el Partido Nuevo Progresista ha hecho un daño grave, ¿verdad?, a Puerto Rico, y con esa célebre frase de muerte al PNP, visibilizó la corrupción, y esto no es que él lo visibilizó porque no se haya visibilizado antes, ¿verdad? Llevamos muchos años, muchas décadas hablando de estos temas, pero sin duda usa su plataforma, que es una plataforma mucho más visible, para exponer todo esto que está pasando en Puerto Rico. Así que me parece que ese disco sí es un palo. Raúl, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que tiendo a coincidir con lo que dice Raquela, y me gustaría añadirle en el sentido del aspecto histórico. Yo creo que además de todo lo que ha aportado Benito en los últimos meses, tratando de insertarse en el debate político, que yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que los artistas y las personas de la cultura intervengan en el debate político y asuman alguna posición, porque yo creo que eso es algo que nos ha afectado. Hay una falsa noción de que la gente de la cultura, la gente que son periodistas, que están en los medios, tienen que mantener una neutralidad de lo que pasa en el país. Y esa neutralidad muchas veces se convierte en cómplice de lo que hacen estos partidos corruptos que nos gobiernan. Yo creo que el que Benito intervenga en ese debate es sumamente importante, porque le da otro ejemplo, le da otra noción a las generaciones más jóvenes que a lo mejor no conocen nuestra lucha de resistencia como pueblo. En el disco él va completando ese proceso, ¿verdad?, de toma de conciencia, y utiliza la plataforma para traer también el elemento histórico. Lo interesante del concepto es que él tira la canción y cuando tú lo buscas, creo que no sé si en Spotify, en YouTube, se ve un mensaje histórico o un dato histórico por cada canción. Súper interesante. Entonces, al mismo tiempo, tú estás escuchando la música, ya puede ser una plena, como puede ser una salsa, como puede ser un trap, o bueno, él lo ha metido también dembow, ¿sabes? Y entonces, Manuel, la plena está número 1 en el mundo. ¿Qué tú piensas sobre eso, brother? A mí me impresiona, en primer término, cuando un imperio, y esto es desde los romanos y cuidado si de antes, cuando un imperio llega y domina, lo primero que hace es borrar la cultura, empezando por la religión, el idioma, y eso pues, en el caso de Puerto Rico, es una cosa que se ha destacado que los estadounidenses, porque no son americanos, porque América es desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe por ahí para abajo. Eso es así. Han intentado de muchas formas borrar nuestra cultura e imponer su idioma, imponer su cultura, imponer su religión y demás. Y en Puerto Rico no han podido, y esto siempre se ha visto como dijo Raúl ahorita, es un rasgo de resistencia. Y yo veo a Benito tomando esa batuta de resistencia en ese sentido y asumiendo la responsabilidad desde su generación. Y me llama la atención algo, porque él puede haber tirado su disco, pero si ese disco hubiese quedado en el vacío, en la nada, pues nada pasaba. Pero además de la gesta de él, lo que a mí me ha impresionado también es la aceptación, tanto a nivel local, como estaba comentando ahora, a nivel internacional. ¿Ves? Y uno se pregunta, porque al tú leer las reseñas, tú ves que lo catalogan como el rescate de la historia, la exposición de la cultura, la identidad puertorriqueña. Y entonces en otros países como Estados Unidos, no sé fue si el New York Times o New York Magazine, ¿cuál de los dos fue? Hizo una reseña. El Times. Y
no sé el origen del autor, pero por los nombres y apellidos no me parecía que fuera puertorriqueño. No me acuerdo ahora. ¿Por qué le llama la atención eso a un crítico desde su lugar? O sea, también hay una cuestión de identidad a nivel internacional que está resonando, que cuando ven a Benito haciendo esto, dice, pues no debemos hacerlo también. Esto no debe resonar a nivel de... Porque el imperio, modernamente, no tiene que invadir físicamente un espacio. Puede hacerlo a través de las redes, puede hacerlo a través de la economía, puede hacerlo a través de muchas cosas, ¿no? La desinformación. Hasta otros países, ahora mismo hay personas de otros países que lo están asumiendo como suyo. Por ejemplo, en Costa Rica vi una costarricense diciendo, mira, esto está pasando aquí en Costa Rica, tenemos que... Y entonces, pero utilizando a la canción de Benito como una bandera de resistencia en su propio país. Así que también es un fenómeno que está creando una unidad latinoamericana. Sí. Y lo he visto a través de las redes. Eso es súper interesante. Y eso ¿verdad? Nos trae aquí al tema importante, ¿verdad? Del rescate de la historia, de nuestra herencia, de nuestra cultura y de nuestros valores patrios, que es a través de la Casa Museo Filiberto Ojeda Ríos. Los traigo aquí ¿verdad? Y gracias por aceptar la invitación para hablar sobre esta iniciativa que se está gestando y que Raquel, tú estás bien envuelta con este proyecto. Cuéntame de dónde nace esta iniciativa y por qué el rescate del pensamiento y la figura de Filiberto Ojeda Ríos. Pues ahorita mencionaste que esto era como un proyecto nuevo este año. Sí. No es nuevo. Nosotros llevamos, ¿verdad? Desde el asesinato del comandante Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre del 2005, un grupo de compañeros, compañeras, compañeres, nos hemos dedicado a organizarnos, ¿verdad? Para seguir educando sobre quién fue Filiberto, qué hizo, por qué su pensamiento político junto con sus acciones revolucionarias eran una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, al punto tal, ¿verdad?, que decidieron asesinarlo aquel 23 de septiembre. Y Filiberto se defendió hasta el último respiro, ¿verdad?, porque él sabía quién era el enemigo, que es el gobierno de Estados Unidos con sus lacayos. Así que desde aquel 23 de septiembre del 2005, un grupo de compañeros hemos estado explorando distintas posibilidades. Creamos Rompiendo el Perímetro, luego de Rompiendo el Perímetro, que fue esa primera actividad que ocurrió el 8 de octubre del 2005, donde caminamos, ¿verdad? De Casablanca hasta la casa de Filiberto, hablando con los vecinos. En Hormiguero fue eso, ¿verdad? Sí, todo lo que ocurrió el 23 de septiembre, donde la comunidad también sufrió a manos del FBI un montón de violencia. Esa primera actividad, eso ya casi 20 años, 20 año, se cumplen, fue como ese motorcito de qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque la figura de Filiberto, ese verbo, hay que mantenerlo vivo. Seguir defendiendo, ¿verdad?, lo que él defendía, que era la liberación de Puerto Rico por los métodos posibles. Y a partir de ahí se empezaron a gestionar distintas iniciativas. El Comité de las Jornadas, ¿verdad?, que ahorita Manuel puede hablar más de eso. Y a partir de los comités de las jornadas, donde se hacían jornadas para visibilizar el pensamiento político y la trayectoria de lucha revolucionaria de Filiberto, decidimos también, la casa era un espacio que todavía estamos viendo de qué manera ese espacio lo podíamos poner a la disposición del pueblo de Puerto Rico que supiera qué pasó allí, aquel 23 de septiembre. Nos hemos dedicado a cuidar el espacio, a que la gente pueda visitarlo, pero también hablar de lo que ocurrió ese día, y más allá de lo que ocurrió ese día, es seguir hablando de la figura política del comandante Filiberto Ojeda Ríos. Nos visitan personas de distintos puntos de Puerto Rico, hay escuelas que visitan el espacio, se cumplen 20 años del asesinato de Filiberto, decidimos entonces crear una serie de actividades
para seguir hablando de Filiberto. Y eso es parte de la jornada Filiberto Ojeda Ríos. Lo importante es esta iniciativa a raíz, ¿verdad?, de estos 20 aniversarios. Conozco muy bien, rompiendo el perímetro, la mesa contra la represión, ¿verdad?, de solidaridad contra la represión que ocurrió en aquel momento, porque en aquel momento muchas familias en Puerto Rico, cientos de personas y puertorriqueñas y puertorriqueños se vieron perseguidos por el FBI porque los vinculaban como grupos de apoyo de Filiberto, etcétera, etcétera. Y en el área del oeste, particularmente, hubo mucha represión, mucho seguimiento, muchas visitas y fue un proceso de replegación, yo te diría, de muchos sectores. Y yo creo que el FBI hizo un gran trabajo en eliminar esa figura y eliminar un gran movimiento que iba cogiendo mucha fuerza en aquellos momentos históricos. Y ahora, con estas nuevas iniciativas, ¿verdad? Yo quisiera, mira, aquí estuvo Luis Díaz, que dijo ahorita, y en una parte él dice que la intención de los macheteros y de Filiberto Ojeda era realmente crear una propaganda armada, no para crear sucesos o sucesos de terror, simplemente para hacer un acto teatral y a través de ese teatro buscar la motivación o resaltar la motivación de los puertorriqueñas y puertorriqueños en aquel momento. ¿Cómo ustedes definen la lucha y de Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? ¿Cuál era su visión? Se inspiraban mucho en la figura de Ho Chi Minh, el Vietcong y la lucha de Vietnam. Y eso tiene, el sentido es realizar un acto que lleve un propósito político, un mensaje político, siempre cuidándose, y Filiberto lo advertía constantemente, siempre cuidándose de no caer en el terrorismo. Y lo definía bien claramente: los macheteros no somos terroristas, así decía Filiberto, y nos cuidamos mucho de no caer en eso. En el momento, por ejemplo, él también decía que esa visión tenía que ser estratégica, en el sentido, tomando por ejemplo la lucha de Vieques, él decía que el pueblo eligió un método de lucha que fue la desobediencia civil en ese momento, en el cual los macheteros decidieron replegarse y no utilizar su estrategia de lucha armada, porque el pueblo había decidido libremente utilizar la desobediencia civil. Y en ese sentido, en ese momento, los macheteros, y él lo dice, se convierten en retaguardia del pueblo. ¿Verdad? O sea, que aunque esa sí era una visión de los macheteros, pero no era una camisa de fuerza para ellos tampoco. O sea, siempre existía esa forma de elasticidad, si se puede decir de esa forma. Y José Elías en la entrevista le pregunta, pero entonces ya la lucha de Vieques pasó, y ¿cuál es la función de los macheteros ahora, en ese momento, en 2005, que fue la última entrevista de él, en agosto de 2005? Y él le contesta, pues mira, los macheteros jamás van a renunciar derecho a la lucha armada. Mientras haya imperio, mientras haya una colonia, los macheteros van a estar ahí y van a tener como una de sus tácticas y estrategias de lucha, la lucha armada, pero no es lo principal para nosotros, ni lo prioritario. Lo prioritario es la lucha del pueblo, y ahí van a estar siempre los macheteros apoyando e insertándose en las distintas luchas comunitarias, políticas, educativas, todo tipo de lucha. Y siempre con la perspectiva y la opción de la defensa a través de la lucha armada. Esa era la visión que Filiberto siempre defendía en. Incluso se basaba también
en los derechos de las colonias a autodefenderse y a la autodeterminación e independencia. Eso Claro. lo establece la resolución La ley 1514 internacional. de las Naciones Unidas, donde establece que todas las colonias tienen el derecho a luchar por su independencia, a buscar todos los métodos posibles Cualquier método disponible. para luchar y que se supone que la comunidad internacional asista a las colonias Sí. a obtener su independencia. Sí, que esto no está en la nada, esto no está escrito en la nada, estos son conceptos y bases legales internacionalmente establecidos, donde grupos como el Ejército Popular Boricua y otros grupos en el mundo se basan para llevar a cabo, ¿verdad?, su visión política y su deseo, en este caso, la libertad de Puerto Rico. Cuando asesinan a Filiberto y yo vi el estallido de amor, se puede decir, de respeto, Admiración. de admiración, todas esas emociones, el pueblo se desbordó en la calle. ¿Ustedes se acuerdan de ese proceso, Raúl? Sí, mira, yo en ese periodo yo estaba en la universidad y la reacción fue una reacción, yo te diría, de indignación espontánea de la gente. Inclusive las personas que estábamos organizadas en diferentes organizaciones político-estudiantiles, no me dio una discusión, ¿verdad?, de hacer acciones planificadas, fue una convocatoria de encontrarnos para protestar y para denunciar, ¿verdad?, lo que había sucedido en Hormigueros ese 23 de septiembre. Pues el golpe fue un golpe demoledor, o sea, paralizante, diría yo. El mensaje que te están mandando los federales es, mira, esos métodos no son posibles aquí. Tienen que adecuarse a lo que el sistema los espacios que el sistema les da y a los espacios que el sistema les reconoce. Y en cierta forma, pues se conjugó y se mezcló toda esa ira, toda esa indignación, sentido de impotencia en cierta forma, ¿verdad? Porque uno no se podía llegar allí a defender el espacio. Yo me acuerdo los días subsiguientes al evento, cómo el pueblo, no importa, o sea, gente del caserío, gente del barrio, las escuelas elementales, las escuelas secundarias, la estudiantil, el de a pie, estaba sentido, estaba indignado, estaba triste, al mismo tiempo celebrando la vida de un gran patriota. Raquel, ¿qué tú opinas sobre esa reacción así como que natural, orgánica del pueblo? Yo pienso, ¿verdad? Filiberto llegaba. La voz, el verbo de Filiberto era un verbo de compromiso con el bienestar de Puerto Rico en todas sus dimensiones. Él hablaba, ¿verdad?, con un verbo bien fijo, siempre desde el amor, la ternura, apelando a distintos sectores a que hay que respetar todos los métodos de lucha y que, pues, como ahorita mencionaron, ¿verdad?, los macheteros iban a estar allí como la retaguardia o ofensivamente donde tuvieran que estar, pero había un respeto hacia Filiberto y un respeto que tenía todo el mundo. Así que cuando lo asesinan, un 23 de septiembre también, ¿verdad?, que es un día bien importante para la lucha por la independencia de Puerto Rico, es como un ataque frontal a quienes somos como puertorriqueños, como puertorriqueñas de parte del FBI, y esa indignación que mencionaba el compañero ahorita de que la gente se tiró a la calle de distintas maneras. Habían grafitis de Filiberto por todas las esquinas, murales de Filiberto, y era esa indignación. Sí, reconocemos la figura importante, pero era también un recordatorio de que lo que hizo el FBI era una medida de escarmiento al sector independentista, de que si hablan mucho esto puede pasar. Y el coraje es real, es como esta gente siente el poder y la impunidad, porque todavía 20 años después ese asesinato está impune. Todavía no se ha señalado con nombres y apellidos todas las personas vinculadas a este asesinato. Así que esa impunidad con la que ellos vinieron a asesinar a Filiberto, lo sentimos. Y es la indignación de que por eso es que Puerto Rico tiene que seguir luchando por su libertad desde todos los frentes posibles, porque ellos fueron al patio en Hormiguero, se apropiaron de todo ese espacio allí, Ese barrio completo. de ese barrio. La gente no pudo salir
por días. Hay personas que no recibieron tratamiento médico y murió, y todo eso se documentó muchos meses después de cómo el FBI hizo todo lo que quiso hacer, ¿verdad?, con esta figura. Así que creo que sin duda alguna la indignación, el coraje, la rabia era lo que yo sentía que estábamos viviendo como pueblo en aquel momento, porque no pudimos evitar el asesinato del comandante y que no pudimos romper el perímetro ese 23, ese 24 de septiembre, ¿verdad?, que utilizaron la policía de Puerto Rico, se prestó para esto, ¿verdad?, para hacerle el perímetro al FBI. Seguro. Y no nos permitió entrar, dar la asistencia médica que Filiberto merecía. Seguro. Si realmente hubiesen A él querido. lo podían arrestar fácilmente. Pero ese no Tú era la sabes, esa no era la intención, intención. lo sabemos. Él se iba a defender, obviamente, pero él lo podían ¿Cómo arrestar. lo hizo? Ahora, tú De estableciste... hecho, una vez herido lo dejaron desangrar. No, Exacto. sí, lo dejaron desangrar. Podrían definitivamente. haberle dado atención médica, Seguro, haberle seguro. salvado la vida. Y entonces, o sea, hacer el proceso... Pero ese era el mensaje. Claro, es como sí, el escarmiento seguro. de que si tú hablas de lucha armada y tú empiezas a hablar de la importancia de educar al pueblo sobre la independencia, de que todos los países colonizados merecen la independencia por todos los pueblos, por todos los medios, discúlpame, eso es una amenaza. Bueno, pero lo que te está diciendo también el sistema, en este caso el gobierno de Estados Unidos, es que le tenían un terror, un miedo a la figura de Filiberto. Claro, ¿ok? todo lo que estaba Entonces, logrando. para el que no sepa, para el que no sabe, ¿qué pasó el 23 de septiembre de 1868? ¿Quién quiere hablar sobre eso rapidito? Bueno, eso fue el grito del Ares. Grito. Exacto, el grito del Ares. Para el que no sabe, oye, yo tengo que aquí establecer Sí, sí, también, sí, sí. Bueno, yo tengo que o sea, establecer aquí, el que no sabe lo que es el grito del Ares, pues aquí Manuel nos va a decir rápidamente qué es el grito del Ares. Bueno, en 1868, Ramón Emeterio Betance organiza el grito del Ares, que de hecho no pudo estar, no estaba en Puerto Rico para ese entonces. Se estaba organizando conjuntamente con el grito de Yara en Cuba. Hay quien dice por ahí que los imperios no serían tan exitosos si no hubiesen traidores entre los nuestros, ¿verdad? Y se dice que se le sopló la intención al gobierno español y se tuvo que adelantar el evento para que se pudiera dar. Ok, perfecto. ¿Contra ¿Contra quién estaba luchando Betances y toda esa pendejada? El gobierno español, Contra el el gobierno Imperio español. Ok, perfecto. ¿Y por qué ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos, a través de el FBI, escogieron esa fecha simbólica, importante, para asesinar a un patriota? ¿Por qué ustedes creen que apelaron a yo diría yo, porque no fue una casualidad, fue realmente la intención que Sí, fuera ese fue día. planificado. Fue planificado de esa manera y llevar un mensaje. Es que no hay son unos, son, Y o sea, Son unos mismo- cabrones. son unos cabrones. En la entrevista en Con el perdón de los WPAB, cabrones. Sí. el mismo Filiberto denunciaba que llevaban un tiempo haciéndole seguimiento y tratando de identificar los Raúl, lugares quítate esa pendeja que si quieres, frecuentaba. Sí, que me tiene nervioso. Y yo creo que un tanto todos los 23 de septiembre, desde que Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista rescataron esa fecha, porque esa fecha no se celebraba en Puerto Rico. Es Albizu y el Partido Nacionalista quienes la rescatan, y luego el MPI, el Movimiento Pro Independencia, en los 60, que vuelven y la retoman. Y desde ahí en adelante se ha convertido en una fecha bien importante para el movimiento independentista. Es un tipo de peregrinaje ancestral, diría yo, ¿verdad? Donde cada vez que se celebra, pues vamos allá, las diferentes corrientes del movimiento independentista puertorriqueño, y cada quien, ¿verdad?, desde su interpretación rescata esa fecha, y un poco rescatando nuestro legado de resistencia. El logro de ese objetivo se le complicó un poco a los federales, porque la respuesta probablemente no fue la que ellos esperaban. Seguro, el colectivo se tiró a la calle. Y entonces, quiero hacer un paréntesis. Visité Lares hace poco y visité la plaza con la familia y todo. Alcalde, por favor. Ahí hablé con los ciudadanos, me dijeron que supuestamente había un proyecto de rehabilitación de la plaza. Meta mano con eso, porque realmente está bien deteriorada.
hasta el arte de Elizabeth Escobar que está en el piso está deteriorado. Creo que es una plaza hermosa. El tamarindo sé que está allí. Mira, allí hay un árbol, un tamarindo que sembró don Pedro Albizu Campos, que era de una semilla que le había entregado Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Don Pedro Albizu Campos sembró este árbol de tamarindo con una semilla traída de un plantado en San Pedro Alejandrino, la estancia donde murió el libertador Simón Bolívar, en suelo colombiano. Se dice que el árbol que está aquí en su sombra se sentaba el libertador a descansar. El 23 de septiembre del 1932 a las 11 de la mañana, la poeta chilena Gabriela Mistral gestionó la traída de la semilla con tierras de las 21 repúblicas latinoamericanas. De Lares se le añadió tierra de sus barrios de Lares. O sea que de las 21 repúblicas se obtuvo la tierra y de los barrios de Lares, y con esa tierra entonces se sembró. Así que fue Gabriela Mistral la que trajo esa semilla y se hizo eso. Tienen que visitar de verdad Lares, ese es el pueblo del grito. Así que alcalde, pónganse para su número, de verdad, por favor, que esa plaza no la podemos dejar perder. Ajá, Raquelita. Sí, que quería también mencionar, ¿verdad? Que cada 23 de septiembre, desde que Filiberto decidió irse al clandestinaje, desde el 1990, se enviaba mensajes. Y eso era, enviaba un mensaje a Lares, y ese mensaje era de los más esperados, porque ese llamado de la unidad en la acción, ese llamado de asumir cualquier método de lucha para seguir luchando por la independencia, era algo que se esperaba. Así que ese mensaje yo recuerdo aquel 23 de septiembre del 2005, ¿verdad? Mientras estábamos escuchando esas palabras de Filiberto, de la unidad que en la acción, de cómo apoyamos los distintos movimientos revolucionarios de Latinoamérica, estaba ocurriendo ese vil asesinato en Plan Bonito, en Hormiguero. Todos los libertadores de todos los países, las metrópolis, lo tildaban de terrorista, como tildaban de terrorista a Washington y a todos estos padres de la patria, de la nación, de la República Norteamericana, contra Inglaterra. Y cuando se sublevó y se revolucionaron, ¿verdad? Hicieron la revolución contra Inglaterra. Esto es algo sencillo, gente. No es que ustedes... Puede ser que usted esté lavado o usted está lavado el cerebro, porque desde chiquito en esta colonia nos lavan el cerebro y nos condicionan, ¿ok? Pero la historia que nosotros estamos trayendo aquí es una historia que viene retomada desde Agüeybanal Bravo, que después vienen los criollos y se establecen aquí, Águila Blanca después, y después vino Albizu Campos, Betance, Hosto, Mariana Bracetti, toda esta cultura de tener esa bandera de luchar por la independencia de tu país, pues Filiberto la acoge de Betance y Albizu y la implementa en los años 60 y 70 bajo esas circunstancias modernas. Obviamente implementarla ahora pues es complicado en el sistema tecnológico en que vivimos, y todos sabemos, ¿verdad?, que ahora mismo pues los métodos habrían de cambiar, pero nunca eso significa, ¿verdad?, renunciar al derecho que tienen los pueblos de defenderse y de buscar la independencia de su país. Solamente una cosa, o sea, escuchar al imperio acusar a patriotas de terroristas es lo mismo que ver a un burro riéndose de un conejo por tener las orejas largas. O sea, ¿quiénes son los principales terroristas de Estado si no son los Estados Unidos? Bueno, en Puerto Rico eso es lo que significa en Puerto Rico. Albizu decía en su discurso, decía, bandera de Estados Unidos, a pesar de que tú representas la libertad y la democracia en el mundo, en Puerto Rico representas la pillería y el pillaje y la piratería. Así que es esa analogía, ¿no? Sí. De lo que representa. Sí, yo quería comentar, ¿verdad?, que desde el clandestinaje también, sin duda alguna, ¿verdad?, Filiberto nunca renunció a la lucha armada como un mecanismo de lucha y de posibilidad para la liberación de Puerto Rico, pero también recuerdo que hacía llamados a distintas
posibilidades, y una de esas posibilidades era la educación. Ahorita estaba hablando de que nos lavan el cerebro. Claro, vivimos en una colonia capitalista, racial, patriarcal y todos esos sistemas de opresión que se entrelazan, y pues vamos a crecer con esa mirada bien colonizada. Y Filiberto hacía una invitación a que hacíamos las independentistas, que no estábamos al lado del pueblo, educando al pueblo sobre la viabilidad de la independencia. Y eso lo recuerdo muy claro porque un grupo de compañeros y compañeras que recién acabamos de salir de la universidad, decidimos, ante ese llamado de Filiberto, de qué hacían los independentistas que nos estaban educando en las comunidades, haciendo ese trabajo de educación política en las comunidades, decidimos crear esta organización, ¿verdad? Que la llamamos en aquel momento la Nueva Escuela, y nace de ese deseo de Filiberto de la educación política en el pueblo, de insertarnos en las luchas comunitarias con un lente, ¿verdad?, de la independencia, porque la independencia es viable, pero si no hablamos de la viabilidad de la independencia, los medios existentes no nos dan esas posibilidades. Así que nos tocaba a nosotros asumir, ¿verdad?, esa posición educativa y tirarnos a la calle. Y ahorita estábamos hablando de Bad Bunny, que a través de la cultura educa. La independencia para Puerto Rico tiene que ser algo natural. Es algo natural de los pueblos. Es como cuando un río llega al mar. Es lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tomado más tiempo y nos tomará más tiempo, ¿verdad?, en ese proceso. Pero yo creo que el proceso de cambio en Puerto Rico está ocurriendo. Quizás nosotros a veces estamos tan sumergidos en los problemas, sumergidos en las situaciones económicas, sumergidos, porque yo sé que cada uno de las personas tienen sus obligaciones y sus cosas con que bregar. Y a veces nos envolvemos en eso, pero cuando tú te retiras y un poco ves el panorama de lejos, yo creo que el perfil que está ocurriendo en Puerto Rico es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio. Y hay una revolución que se está dando paulatinamente aquí. Yo estoy hablando de esto desde María, después Ricky Rosselló, después lo que se ha formado con relación a lo que es el proceso de la alianza y el resurgir de un verdadero movimiento, no tan solo electoral, sino de un movimiento real de juventudes nuevas que no se quieren del país y que quieren permanecer en el país, pero con unas propuestas nuevas y con unas herramientas de desarrollo económico nuevo. Y yo creo que también hay que ver estudiar ese perfil que está ocurriendo en Puerto Rico. Así que yo les agradezco a ustedes de la iniciativa que estén haciendo con la Casa Museo, porque sé que va a brindar más luz a la historia detrás de la figura de Filiberto Ojeda Ríos. Es una historia bella de muchas pasiones y muchas cosas que ¿Dónde podemos encontrar y buscar información sobre Filiberto? Pues mira, nosotros ahora mismo en Casa Museo Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? Tenemos la biblioteca de Filiberto allí, tenemos páginas. ¿Dónde está en ubicado? Facebook. Perdona, ¿dónde está ubicada la casa? La Casa Museo está en el barrio Jagüitas, en Hormigueros, ¿verdad? Que fue la casa donde Filiberto combatió hasta su último respiro al FBI. Y la consiguen así mismo, ¿verdad? Casa Filiberto Ojeda Ríos, y llegan al barrio Jagüitas en Hormiguero. Nosotros tenemos también la página en Facebook, tenemos la página en Instagram, que ahí constantemente estamos publicando lo que se está haciendo desde ese espacio. Ahora el 20, ¿cuándo sale esto? ¿Sale antes del 26 de enero? ¿Qué día es hoy? Espérate, vamos a ver. Sí, esto va a ser antes del 26 de enero. Pues el 26 de enero tenemos un conversatorio sobre la represión al movimiento revolucionario en Puerto Rico y el caso de Filiberto Ojeda Ríos, porque parte de lo que nuestro propósito en ese espacio es seguir educando sobre la figura revolucionaria de Filiberto. Y tenemos varias actividades, así que tenemos esa el 26 de febrero, el 26 de enero, 23 de febrero tenemos otra, el 23 de marzo tenemos otra, okay. Pero la casa se sigue abriendo todos los domingos. Todos los domingos. ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario de la casa abierta y cómo pueden contactar? ¿A través de las redes sociales también se contactan ustedes? Okay. Sí, nos pueden contactar a través de las redes sociales. El museo abre todos los domingos de 9 a 12, excepto cuando tenemos actividades especiales como conversatorios que las estamos desarrollando en la tarde.
Y a través, ¿verdad?, de las páginas de Facebook e Instagram pueden estar al tanto de todo lo que está pasando. También, como parte de Casa Museo, ¿verdad?, y de este comité de la jornada Filiberto, sabemos que hay mucha información de Filiberto por distintas partes del internet y de otros lugares, y nos hemos dado la tarea de crear una página web sobre Filiberto Ojeda Ríos, donde ahí van a estar los escritos del comandante, escritos sobre él, documentos históricos sobre acciones específicas que hicieron los macheteros, entrevistas que se le hizo al comandante. Así que eso estamos esperando que para finales del primer trimestre de este año pueda estar ya lanzada, y les invitamos a que estén al tanto en nuestras páginas, donde estamos publicando constantemente. Así que accesen ahí a las páginas, busquen información, documentense, tengan curiosidad, busquen historia, esta historia rica en muchas facetas. Dime tú qué politiquito aquí en Puerto Rico estaría dispuesto a batirse a tiros con nada más y nada menos que el FBI. Por la estadidad, un ejemplo, por la estadidad, se batería a tiros aquí para buscar la estadidad para Puerto Rico. Nosotros estamos rescatando esta historia porque porque tenemos un compromiso social y tenemos un compromiso con nuestra herencia cultural, política, social en Puerto Rico. Y yo le agradezco tanto a ustedes que ustedes han venido aquí. Manuel, tú fuiste el encargado tú te encargaste de hacer las vigilias que se hacían en todos los municipios cada 23. Todos los 23 de cada mes se hacía una vigilia en honor a Filiberto por todos los pueblos de Puerto Rico. Esos 78 vigilias. Y más. Cuéntame de esa experiencia. Tú te tiraste ese proyecto encima. Gracias por ese esfuerzo, brother. Yo fui a bastantes vigilias. Gracias, mano, por hacer esa gesta. ¿Cuánto tiempo duró todo ese proceso? Bueno, yo creo que fue aproximadamente como 7 años. 7 años, anda pa'l carajo. Nosotros empezamos en Ay Bonito, precisamente, convocados por un compañero nuestro que ahora está en otro plano, Raúl Noriega Ajenjo, que pues nos convocó en Ay Bonito a los independentistas que estábamos indignados por el acontecimiento. Y en ese chocar de ideas, mira, ¿qué vamos a hacer? Se nos ocurrió hacer una vigilia al mes siguiente, el 23 de octubre, en Ay Bonito. O sea que a un mes del asesinato se comenzaron las vigilias. Se comenzaron las vigilias. Ahí pues hicimos contacto con gente de Barranquita, de Orocovis y de otros lugares, y las vigilias empezaron a hacerse en distintos sitios. La segunda fue en Barranquita, la tercera en Orocovis, y por ahí se siguió cada 23 de septiembre. Okay. En el transcurso del proceso se hizo una coordinadora nacional de las vigilias por la dignidad Filiberto Ojeda Ríos. Se unió mucha gente, la gente de la nueva escuela fueron partícipes activos de esas vigilias, y de otros pueblos. Por cierto, yo toqué violín en una de las vigilias en Río Piedra, me acuerdo. ¿Cómo era de los milicianos? Sí, gente, yo toco violín. Sí. Y me recuerdo que participamos de algunas vigilias. Se hicieron en todos los pueblos. Y se hicieron en todos los pueblos. Yo fui a la de Río Piedra, bueno, de todos lados. Sí. Pero qué tremendo trabajo hicieron. O sea, cumplieron el cometido, llevaron el mensaje. En cada vigilia se hacía, se ponía el último mensaje, se le dedicaba una figura de cada pueblo, o sea que hay una historia de figuras importantes del independentismo de cada pueblo, y se daba pues un mensaje, se hacía un acto ecuménico, ¿verdad? Muchos de nosotros pues no estábamos muy sintonía por eso, pero por aquello de la apertura. Sí, por respeto también Filiberto quizás no propagaba una fe o una religión o lo que sea, pero sí siendo albisuista, Albizu sí, ¿verdad? Era un poco más, tenía más afinidad con la iglesia, era más, ¿verdad? Era más, no sé, pues, era católico. Era católico. Sí. Iba a decir cristiano, pero no, era católico. Y el Partido Nacionalista era católico. Por eso. Y que eso es parte, ¿verdad? De la parte unidad de esa en la tradición, acción, seguro, la unidad en la acción, que era de ¿verdad? Esa frase tan importante en el verbo de Filiberto, pues era abierto para todo el mundo, y
fue un espacio bien bello. Y por eso es que decidimos, ¿verdad? Que sí, las vigilias estuvieron por 7 años y de qué manera, y siempre el 23 de septiembre era hormiguero, sigue siendo, ¿verdad? Este año, como dijimos, se cumplen los 20 años del asesinato y llevamos 18 años haciendo vigilias el 23 de septiembre en hormiguero. Y la invitación es a que sigan en sintonía, qué está pasando. Desde Casa Museo y desde el comité de la Jornada Filiberto tenemos un compromiso de seguir denunciando el asesinato político de Filiberto. Sabemos que es uno de los asesinatos más violentos de este siglo, político de este siglo, y como ahorita mencionaba, es un asesinato que está impune y nos toca a nosotros seguir reclamando que se haga justicia. Aquí tuvimos el privilegio de tener a don Heriberto Marín y él hizo, ¿verdad? Vayan al canal de YouTube de Desde Cero y se habla, y ahí don Heriberto Marín habla sobre Griselio Torresola, el último abrazo de Griselio Torresola, que nunca le dijo a don Heriberto su misión, y era su mejor amigo. Y después don Heriberto dice, ahora yo comprendo aquel abrazo que me dio, ese era el último, ¿verdad? La despedida que Griselio hizo. Así que sí, yo creo que Filiberto, ¿verdad? Retomar esta historia pues es súper importante. Nuestra historia de lucha revolucionaria, ¿verdad? No se dan un vacío, hay unos cimientos que viene de siglos, ¿verdad? Y se ha retomado en distintos momentos. Hay generaciones que han hecho un precedente importante para que otros podamos estar donde estamos. Y creo que sí es importante seguir visibilizando la historia revolucionaria que tenemos. No somos un país sumiso. No lo somos. No lo somos. Y tú sabes que, ahora haciendo una analogía, empezamos hablando de Benito, y yo voy a terminar hablando sobre René Pérez, que en aquel momento histórico sacó la cara. Querido FBI. Y escribió Querido FBI, que es un himno. Querido FBI es un himno en Puerto Rico. Yo creo que plasmó en la historia, o plasmó para las futuras generaciones, ese sentir y ese sentido patrio y esa indignidad a través de esa canción, donde todos nosotros nos sentimos identificados. Así que gracias, René Pérez, por esa aportación, ¿verdad? Otra de las aportaciones al país. ¿Qué ustedes opinan sobre Querido FBI? Yo creo que era lo que mucho justo y necesario. Sí, porque estábamos con esa rabia a flor de piel. Sí. Lo que decía ahorita Raúl, estábamos indignadas. Acaban de asesinar en nuestra cara a un revolucionario. No, es como lo asesinamos en su casa. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces creo que esa indignación se ve desde distintas formas. La cultura popular es parte también, ¿verdad?, de cómo se puede llevar a cabo ese mensaje. Y es como mataron al hombre, pero no la idea. Eso es como una de esas frases célebres de esa canción. Y creo que sí, que era importante que saliera esa canción en ese momento histórico. Muchos de nosotros nacimos sin la habilidad y sin talento de escribir y de cantar y muchas veces nos identificamos con canciones que otros escriben, porque es lo que, si yo hubiese sido poeta, músico, hubiese escrito. Y yo creo que muchos de nosotros cuando René, que fue a las vigilias de Ponce y la presentó en la vigilia de Ponce. Recuerdo. Cuando René sacó esa canción, pues muchos nos sentimos identificados porque recogía la indignación que sentíamos en ese momento. Y era como que, carajo, tú sabes, si yo hubiera escrito eso. Todo el mundo se sintió identificado ahí. Sí. Pues antes de cerrar, se me olvidó traer unos para hacer un brindis antes de cerrar por el nuevo año. Aquí todo el mundo se da su palo, ¿verdad? No es un brindis. De este mural. Eso es así. Eso fue en Mayagüez, en las latas. Enfoca la portada. Esa es la portada de Alternativa, una revista que hacía la Nueva Escuela, hacía eso, ¿verdad? ¿Cuándo hicieron esa? Sí. Esta revista. No, ese mural. El de Manuela Pérez, esto fue. No, el que está. Esto en las latas, esto fue en octubre del 2005. ¿Está todavía? No. Pues la tercera vigilia, que fue en diciembre del 2005, que fue en Orocovi,
para esa vigilia, CJ hizo un mural en Orocovi. Cuando pasas para Oro, todavía está ese Todavía mural. está. ¿verdad? Ahí, pues, y enseña el otro mural, el de Manuela Pérez, que De aquí vino. Manuela, que también Ese lo sí. apoyamos nosotros Seguro, desde la nueva escuela. seguro que sí. Crearse. Sí. Aquí tuvimos a Tito Román y él habló sobre la historia de ese ese mural. mural. Sí, muy importante. Entonces, pues mira, corillaje, aquí estamos brindando con, esto es un licor mexicano, Nanchi se llama. ¿Quieren decir algo adicional para este 2025? Raúl, ¿quieres decir algo? Filiberto vive, la Ok. lucha sigue. Muy bien. Tú, Raúl, ¿quieres decir algo antes de irnos? Yo creo que para el próximo año y los que vienen, rescatar un elemento importante del legado de Filiberto, que es que para vencer hay que organizarse. Muy bien. Bueno, Y pues, yo quiero repetir algo que vi por ahí por las redes sociales que me gusta mucho. Para que seamos mejores, para que no hay que cambiar el año, lo que hay que cambiar es el sistema. Viva la revolución. viva la Que viva la revolución. revolución. Viva la revolución. ¿Verdad? Como que es raro. Sí. La cara tuya, Raquel, vale 1,000,000. Bueno, Claro, y dulcecito. Y dulcecito. Peligroso porque el licor no se Sí. siente. Sí, esto- mira, pues, corillaje, ahí lo tienen. Casa Museo Filiberto Ojeda Ríos en Hormigueros. Va a estar con muchas actividades, pendiente a las redes. Ahí está toda la información. Así que pónganse curiosos, curiosas, busquen historia y aprendan para las futuras generaciones. Así que gracias, corillaje, por venir aquí a Desde Cero. Nos Gracias. vemos en la Gracias a ti, próxima. Ramoncito. Seguro que sí. ¡Au!